En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios que puede discernirnos y que puede penetrarnos. Y aquí pues estamos mencionando las articulaciones, que son las coyunturas. Todo esto puede ser penetrado por la palabra de Dios, pero fundamentalmente todo nuestro ser, por eso es tan importante que dediquemos un tiempo siempre para enterarnos de lo que dice en la palabra de Dios. Tengan ustedes un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de las articulaciones. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y Neuroanatomía. Hoy veremos las articulaciones del hombro y del codo. Yo soy José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía. En las articulaciones del miembro torácico vamos a ver primero en la parte superior el complejo articular del hombro que se realiza en la cintura escapular, las articulaciones del codo que se realiza entre el húmero, el radio y el cúbito, las articulaciones del antebrazo entre el radio y el cúbito, veremos el complejo articular de la muñeca y por último las articulaciones de la mano. El complejo articular del hombro consta de 5 articulaciones. La articulación escapulohumeral, esta, la articulación acromioclavicular, esta, la articulación esternoclavicular, las articulaciones subdeltoidea y la cisarcosis escapulotorácica. Todas estas articulaciones están funcionando cuando nosotros realizamos movimientos en el miembro torácico con base en este complejo articular del hombro. Estas 3 primeras que han sido señaladas con color amarillo son articulaciones verdaderas y estas otras 2 que han sido señaladas con verde son articulaciones falsas. De las articulaciones verdaderas, la escápula humeral es verdadera y principal, y la cisarcosis escapulotorácica también es una articulación falsa y principal. Estas 2 son las principales y las otras 3 son accesorias en el complejo articular del hombro. En la articulación escapulo-humeral, al igual que en todas las articulaciones que vamos a ver, debemos determinar en primer lugar su clasificación. En este caso, vemos que esta articulación es de tipo sinovial por su estructura, por la forma de su superficie articular es esférica. Estas articulaciones esféricas permiten movimientos en 3 ejes principales, pero en muchos ejes accesorios. Entonces, por lo tanto, es poliaxil. Y por la presencia de este elemento intraarticular es una articulación compleja. Entonces, la complejidad viene de la presencia de elementos intraarticulares. Debemos estudiar en las articulaciones las superficies articulares óseas, luego las superficies articulares revestidas por cartílago, elementos intraarticulares si hay, en este caso sí, tenemos el labro glenoideo, y luego los medios de unión, que vienen a ser la cápsula articular, los ligamentos capsulares y los ligamentos que no son capsulares y los músculos periarticulares que mantienen la coaptación de las superficies articulares. Además, también tenemos que mencionar la presencia de la membrana sinovial en estas articulaciones sinoviales. Tenemos que mencionar la presencia de estas estructuras que son las bolsas serosas periarticulares. Tenemos que ver la irrigación y la inervación de la articulación y los movimientos articulares. En la articulación escapulo-humeral, pues tenemos 2 superficies articulares óseas, la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Aquí tenemos las superficies óseas que se caracterizan por ser superficies lisas. La cabeza del húmero es un tercio de esfera que está orientado medialmente, cranealmente y anteriormente.
La cavidad glenoidea tiene la forma piriforme, con un estrecho, una parte superior estrecha y una parte inferior ancha. En el borde anterior encontraremos una escotadura, la escotadura glenoidea, y en la parte media de la cavidad propiamente dicha encontraremos una saliente que es el tubérculo glenoideo. Aquí tenemos la cabeza del húmero, cuyo radio es de 30 milímetros. Sin embargo, al hacer una observación más minuciosa, veremos que tiene múltiples radios de diferentes diámetros. Alrededor de la cabeza humeral se encuentra un estrecho surco que le está rodeando, que es el cuello anatómico del húmero donde se inserta la cápsula articular. El eje de la cabeza con el eje de la diáfisis está formando el ángulo de inclinación que mide 130 grados. Aquí estamos viendo la superficie articular humeral cubierta por cartílago hialino, que como está mencionado aquí, tiene aproximadamente 2 milímetros de espesor y que a la superficie lisa ósea la está convirtiendo en una superficie aún más lisa para evitar la fuerza de rozamiento. Y ahí está la inserción de la cápsula articular con sus frénulas capsulares en la parte inferior. En la cavidad glenoidea, pues como ya hemos mencionado, tiene una escotadura glenoidea, un tubérculo glenoideo, y pues aquí estamos viendo la cavidad glenoidea revestida de cartílago hialino, que su espesor es diferente. En la mitad superior es delgado, en la mitad inferior es más grueso y muy delgado a nivel del tubérculo, a nivel del tubérculo glenoideo. Aquí estamos viendo además el tubérculo supraglenoideo y el infraglenoideo para la inserción de la cabeza larga del bíceps en el supraglenoideo y para la inserción de la cabeza larga del tríceps en el infraglenoideo, y precisamente este es el tendón de la cabeza larga del bíceps, que es muy importante en esta articulación. Un elemento intraarticular es esta estructura que se denomina labro glenoidal o fibrocartílago articular, el cual se inserta en la parte periférica de la cavidad glenoidea y amplía en algo la superficie de la cavidad glenoidea, que es pues mucho más pequeña que la superficie de la cabeza. La cabeza no llega a introducirse completamente en la cavidad glenoidea, incluso pese a la presencia de este labro glenoideo fibrocartilaginoso. Este labro glenoideo fibrocartilaginoso en la parte superior da inserción al tendón de la cabeza larga del bíceps y tiene tres caras. Tiene una cara adherente que viene a ser esta, que está unida a la periferia de la cavidad glenoidea. Tiene una cara articular que es esta, aquí se ve, que sirve como medio de deslizamiento para la cabeza del húmero, y tiene una cara periférica que es esta, que da inserción a la cápsula articular. ¿Cuáles son los medios de unión? En primer lugar, debemos mencionar la cápsula articular, que está formada por fibras colágenas, los ligamentos capsulares, que son engrosamientos de este tejido, tendones del manguito rotador, que son los músculos que están alrededor de la articulación, y los tendones y músculos periarticulares. La cápsula articular se inserta en el húmero a nivel del cuello anatómico. En la parte inferior, la inserción de la cápsula articular se aleja de la superficie articular aproximadamente 1 centímetro. Y pues en ese centímetro es donde se forman las frénulas capsulares. En la cavidad glenoidea también se inserta alrededor de la superficie que está formando la cavidad glenoidea y en la cara periférica del fibrocartílago o labro glenoideo. Ahí estamos viendo en esta imagen de Ackland la lasitud de la cápsula articular de la articulación escapulohumeral a nivel de la cara posterior de la articulación. Aquí también nos permite ver el tendón de la cabeza larga del tríceps inserto en el tubérculo infraglenoideo y que también tiene algunas inserciones en la cara periférica del labro glenoideo. Como habíamos mencionado, la inserción de la cápsula articular a nivel
de la parte inferior del cuello del húmero se separa del cuello anatómico 1 centímetro aproximadamente y forma esta serie de pliegues en la cápsula articular visibles en la membrana sinovial que se vienen a llamar frénula capsular. Estamos viendo aquí precisamente la cápsula articular y aquí estamos viendo las frénulas capsulares. Así, rodeada por su cápsula articular, encontramos otra estructura, otra formación, diremos, no estructura, sino una formación que viene a ser la cavidad articular. La cápsula articular presenta dos orificios. Uno, para el tendón de la cabeza larga del bíceps, que se introduce a la cavidad articular en su trayecto hacia el tubérculo supraglenoideo. Y otro, entre los ligamentos glenohumeral superior y medio, ¿ya? El foramen de Weisbrod, que sirve para comunicar la cavidad articular con la bolsa serosa subescapular. ¿Cuáles son los ligamentos de esta cápsula? En primer lugar, tenemos los ligamentos que están engrosando la cápsula, que son los glenohumerales superior, medio e inferior, y uno que es el ligamento coracohumeral, ¿ya? Este que es el ligamento transverso humeral que está manteniendo al tendón de la cabeza larga del bíceps y su vaina sinovial en el canal intertubercular. Y aquí no estamos viendo el ligamento coracoglenoideo. Seguimos en los medios de unión y vamos a ver en este caso los ligamentos glenohumerales que se encuentran en la cara anterior de la articulación. Y pues en este esquema estamos viendo el ligamento glenohumeral superior que está yendo de la parte superior del borde anterior de la cavidad glenoidea hasta el tubérculo mayor, a la parte anterior y superior del tubérculo mayor del húmero. El glenohumeral medio que está inserto por encima de la escotadura glenoidea y que se dirige también hasta el cuello anatómico y un poco más allá, insertándose en la cresta que está por debajo del tubérculo menor. Y por último tenemos el ligamento glenohumeral inferior, que vendría a ser este, ¿no? Aquí estaría el superior, aquí estaría el medio y este sería el glenohumeral inferior, que se encuentra inserto por debajo de la escotadura glenoidea y se dirige hasta el cuello quirúrgico prácticamente del húmero. Y como estamos viendo aquí, entre los ligamentos glenohumeral superior y medio hay un foramen, el foramen de la bolsa serosa subescapular, y para algunos este otro foramen entre el ligamento glenohumeral medio y el glenohumeral inferior se ha venido a denominar foramen de Rouvier. Además, aquí podemos ver que en el canal intertubercular está el tendón de la cabeza larga del bíceps que se introduce en el interior de la cavidad articular y termina en el tubérculo supraglenoideo y la parte superior del labro glenoidal. En esta imagen real, además, estamos viendo partir desde la apófisis coracoides a este ligamento que es el ligamento coracohumeral o ligamento suspensorio del húmero. El ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior, y el foramen para la bolsa subescapular. Y aquí estamos viendo la cara posterior de la cavidad articular, ¿no? Estamos viendo como si hubieran sacado toda la pared posterior, que no tiene ningún ligamento de refuerzo, solamente es la cápsula, y nos permite ver la región anterior, tanto en el esquema como en esta disección. Y aquí nos está mostrando la cabeza larga del bíceps en su trayecto al tubérculo supraglenoideo. Aquí está, es lo mismo. El ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio, que verán ustedes es bastante oblicuo, y ahí está el foramen precisamente. Y por último, el glenohumeral inferior, ¿ya? Ahí está el glenohumeral inferior. Entonces vemos que son ligamentos reales. Y pues aquí nuevamente estamos viendo el tendón de la cabeza larga del bíceps en su trayecto hacia el tubérculo supraglenoideo, pero intraarticularmente. Y aquí estamos viendo la cápsula articular de esta articulación escapulohumeral. Ahí está la cápsula articular, es esta, que profundamente está tapizada por la membrana sinovial. Esta membrana sinovial es un tejido altamente vascularizado que está tapizando profundamente a
las cápsulas articulares, en este caso la cápsula articular glenohumeral, se detiene exactamente antes de llegar a la superficie articular. Las superficies articulares cartilaginosas pues están libres, no están revestidas de esta membrana sinovial. Como habíamos mencionado, está altamente vascularizada y es la que va a producir un ultrafiltrado del plasma, que es el líquido sinovial, cuya función es nutrir los cartílagos articulares y lubricar a las superficies articulares para su deslizamiento. Este líquido sinovial, por lo tanto, no es un líquido estático. El líquido sinovial se recambia 3 a 4 veces por día de acuerdo a la actividad que se presente en la articulación en cuestión. Otro medio de unión son los tendones de los músculos que están pasando muy adheridos a la cápsula articular y que se han venido a llamar músculos del manguito rotador. En la parte superior tenemos al músculo supraespinoso que está llegando hacia la faceta superior del tubérculo mayor del húmero, pasando por la parte superior de la cápsula articular, muy adherida a la misma, reforzando por arriba la cápsula articular. Hacia atrás tenemos el músculo infraespinoso que va a la faceta media del tubérculo mayor del húmero y el músculo redondo menor que va a la faceta inferior. Aquí están precisamente el músculo infraespinoso y aquí está el redondo menor. Estos tienen tendones que están muy adheridos a la cápsula articular. Y por último, por delante, la cápsula articular está reforzada por el tendón de este músculo, el músculo subescapular. Estos 4 músculos están formando el manguito rotador, cuyo conocimiento es importante puesto que puede lesionarse cualquiera de estos músculos y producir dolor, conocido con el nombre de síndrome del manguito rotador. La frecuencia de lesión de estos músculos es más alta para el músculo supraespinoso. Es el que más se lesiona cuando hay dolor de hombro. Además, en esta otra imagen podemos ver la cabeza larga del tríceps insertándose en el tubérculo infraglenoideo y este otro músculo que es el redondo mayor. Aquí no está el redondo mayor, pero aquí sí está el redondo mayor en su trayecto hacia inserción anterior. De lo expuesto hasta ahora vemos que la cara anterior de la cápsula articular está reforzada por los ligamentos glenohumeral superior, medio e inferior y el tendón del subescapular. Hacia arriba la cápsula está reforzada por el ligamento coracohumeral y el músculo supraespinoso y por detrás la cápsula articular está reforzada por los tendones del infraespinoso y del redondo menor, quedando la parte inferior sin reforzamiento, por lo cual las luxaciones de la articulación escapulohumeral siempre son por la parte inferior. Ahí está en esta imagen real el músculo supraespinoso, ¿no? Ahí está el músculo subescapular reforzando la cápsula articular, vista por detrás el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Vista por arriba, como está aquí en el atlas de Netter, el subescapular por delante, el supraespinoso por arriba, el infraespinoso y el redondo menor por detrás. Supraespinoso, supraespinoso. Infraespinoso, infraespinoso y más abajo estará el redondo menor y adelante está el subescapular, ¿no? Aquí tenemos el ligamento acromio coracoideo, ¿no? Este que está yendo desde la apófisis coracoides hasta el acromio. Aquí el mismo ligamento que nos están mostrando, el acromio coracoideo. Entre los medios de unión también encontramos pues los músculos periarticulares, donde se destaca la cabeza larga del bíceps, la cabeza corta del bíceps, el músculo coracobraquial, el músculo pectoral mayor, la cabeza larga del tríceps, que no la estamos viendo aquí, que puede ser esta, no, ese es el dorsal ancho, y el deltoides, que están manteniendo la coaptación de esta articulación. Luego tenemos la articulación acromioclavicular. Esta articulación se realiza entre la parte externa de la clavícula y el borde interno del acromion. En la clavícula, la superficie ósea es más o menos elipsoidal, está orientada lateralmente, caudalmente y ventralmente. Lateral, caudal y ventral. En cambio, en la superficie articular acromial, la orientación es inversa, está orientada
cranealmente, medialmente y también anteriormente. Solamente lo anterior es común. Y aquí estamos viendo precisamente la articulación acromioclavicular y de la dirección de las superficies articulares vemos que la clavícula prácticamente está apoyada sobre la superficie articular acromial. Entonces ya hemos mencionado que debemos estudiar primero los medios de unión, que son la cápsula articular que se inserta alrededor de las superficies articulares. En esta imagen estamos viendo el ligamento acromioclavicular superior, por lo tanto debe haber uno inferior. Y estos otros ligamentos que están a distancia, el conoide, el trapezoide, el coracoclavicular lateral y el coracoclavicular medial. Aquí estamos viendo el coracoclavicular medial, que son ligamentos a distancia que mantienen esta articulación. Entonces aquí tenemos el ligamento acromioclavicular que está en la parte superior, el acromioclavicular inferior, en el ángulo que se forma en la porción entre la porción vertical y horizontal de la apófisis coracoides, vemos la inserción del ligamento conoide hasta la cara inferior de la clavícula. Y de la cara superior de la apófisis coracoides está partiendo el ligamento trapezoide hasta la cara inferior de la clavícula. Nos faltan ver los coracoclaviculares lateral y medial que están manteniendo la coaptación de estas superficies articulares acromioclaviculares. Aquí vemos una imagen real de la articulación acromioclavicular, donde estamos viendo la cara superior de la cápsula articular reforzada por el ligamento acromioclavicular superior, ¿no? Esta es la orientación de la articulación. Además, esta articulación es compleja por la presencia de este disco articular, por tener membranas sinoviales sinovial, por las superficies articulares es una articulación plana, por la presencia de este disco intraarticular es una articulación compleja. Y aquí vemos pues todos los ligamentos a distancia, ¿no? El acromioclavicular superior e inferior, ahí estamos viendo por detrás el ligamento conoide, hacia adelante el ligamento trapezoide, el coracoclavicular lateral y el coracoclavicular medial. La articulación verdadera es la articulación esternoclavicular que se realiza entre el extremo external de la clavícula, que tiene la forma de silla de montar, con la escotadura clavicular del esternón en el borde superior del esternón, que tiene también la forma de silla de montar, y entre ambas encontraremos un disco articular. Por lo tanto, esta es una articulación sinovial, por la forma de sus superficies articulares es en silla de montar, y por la presencia de esta estructura, que es el disco interarticular, es una articulación compleja. Pues nos permite movimientos sobre dos ejes principales y tiene una rotación pasiva, ¿no? La articulación externo-costoclavicular, aquí está mal, es externo-costoclavicular, nos va a presentar este poderoso ligamento costoclavicular que se inserta en la primera costilla y en la cara inferior de la clavícula en la tuberosidad costal. Aquí están las superficies articulares. En la clavícula es convexa verticalmente y cóncava en sentido antero-posterior, y en el esternón es cóncava verticalmente y convexa en sentido antero-posterior, lo cual nos permite realizar movimientos de anteposición, retroposición del hombro, elevación y descenso, con movimientos de rotación pasivos de la clavícula. Estamos viendo aquí la cápsula articular de la articulación externo-clavicular, reforzada por delante por el ligamento externo-clavicular anterior. Tenemos también de la misma manera un esternoclavicular posterior, que es muy parecido a este. Tenemos este que es el esternoclavicular superior, que puede unirse con el esternoclavicular superior del lado opuesto, haciendo un continuo del ligamento, ¿sí? Y este poderoso que es el ligamento costoclavicular, paralelo al tendón del músculo subclavio, que va del primer cartílago y la primera costilla a la cara inferior de la clavícula, a la tuberosidad costal, ¿no? Aquí está el ligamento costoclavicular. Y ahí está una imagen real del disco articular de la articulación externoclavicular. Y ahí están los ligamentos externoclaviculares anterior, superior y el costoclavicular.
La articulación subdeltoidea es una articulación falsa. Entonces, no tiene superficies articulares revestidas de cartílago, tal como hemos estudiado las anteriores. Se forma entre dos superficies de deslizamiento. Una superficie profunda, que está representada por el extremo superior del húmero, cubierto por el manguito rotador y el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y una superficie superficial, por valga la redundancia, formada por la bóveda acromio-coracoidea y la cara profunda del músculo deltoides. Ambas separadas por una bolsa serosa subdeltoidea que permite y facilita el deslizamiento de estas superficies. La articulación escapulotorácica se realiza pues entre la cara anterior de la escápula forrada, por decir así, o cubierta por el músculo subescapular y la pared torácica. En medio de estas dos superficies articulares se encuentra el músculo serrato anterior, haciendo una especie de menisco en esta cisarcosis escapulotorácica. Sarcos quiere decir carne en griego. Esta palabra sarcos viene del griego y significa carne. Se ha traducido como músculo, pero significa carne. Entonces, estas superficies de deslizamiento ocupan desde la segunda hasta la octava costillas, es donde está apoyada precisamente la escápula, y el serrato anterior está dividiendo estas superficies articulares en dos cavidades secundarias o espacios, el espacio llamado homoserrático entre el omóplato y el serrato anterior, y el espacio parieto-serrático entre la pared del tórax y el músculo serrato anterior. En la cápsula o en la escápula, perdón, vamos a encontrar ligamentos propios de la escápula a nivel de la escotadura supraescapular, a nivel de la escotadura glenoidea y en la unión de la apófisis coracoides con el acromio. Entonces, el acromio se une a la apófisis coracoides por medio de este ligamento acromio coracoideo, que ya lo hemos visto en otras imágenes. En la escotadura supraescapular encontramos el ligamento transverso superior de la escápula que está convirtiendo esta escotadura en un agujero por el cual está pasando el nervio supraescapular. La escotadura espinoglenoidea también presenta este ligamento, el ligamento transverso inferior, debajo del cual está pasando el nervio supraescapular y la arteria supraescapular a la fosa infraespinosa. Las bolsas serosas que encontramos alrededor de este complejo articular son esta que es la bolsa subacromial, esta que es la bolsa subcoracoidea, esta que es la bolsa subescapular, esta que es la bolsa subdeltoidea y esta que es la vaina sinovial de la cabeza larga del bíceps. Una parte esencial del estudio de las articulaciones, pues, es la descripción de sus movimientos. Y pues aquí vemos la articulación escapulohumeral, que como hemos dicho es una articulación esférica que tiene tres ejes principales de movimiento, un eje vertical que permite la rotación medial y la rotación lateral, un eje antero-posterior que permite la separación y la aproximación, y un eje transversal que permite la flexión y la extensión. Y además de estos tres ejes principales, hay una innumerable cantidad de ejes intermedios reales en los cuales se mueve esta articulación. La combinación de todos esos movimientos de abducción, aducción, flexión, extensión, rotación lateral, rotación medial, van a determinar un movimiento común que es la circunducción, que se define como el movimiento de la punta de la mano haciendo un círculo alejado del cuerpo, cuyo vértice es la articulación escapulohumeral o el complejo articular del hombro, y la base es el círculo que se dibuja en la parte externa. Tiene la forma de un cono este movimiento que se ha venido a llamar circunducción.
En la articulación acromioclavicular, vamos a ver que es una articulación plana que presenta movimientos de deslizamiento en todos los sentidos y que son de acompañamiento a los movimientos principales de la articulación escapulohumeral y de la cisarcosis escapulotorácica. ¿Sí? La apertura de este ángulo llamado homoclavicular está limitada por el ligamento conoide y el cierre de esta apertura el eje de la escápula, clavicular, el eje de la clavícula, está limitada por el ligamento trapezoide. La articulación esternocostoclavicular, como ya hemos mencionado, tiene superficies articulares sencillas de montar que permite realizar movimientos de elevación y descenso en un eje anteroposterior y anteposición y retroposición. Elevación, descenso, anteposición y retroposición. Aquí estamos viendo precisamente esta imagen corresponde a la clavícula en su posición anatómica normal. Esta imagen corresponde a la retroposición, lo cual además hace que la escápula se acerque a la columna vertebral, y esta es la anteposición, lo cual hace que la escápula se aleje de la columna vertebral y que el hombro sea proyectado hacia adelante. Aquí tenemos pues los movimientos de elevación y los movimientos de descenso de la clavícula que, como hemos mencionado, también arrastran a la escápula y por lo tanto a todo el hombro. ¿Cuáles son los movimientos escapulares? En primer lugar tenemos aquí en esta imagen el desplazamiento lateral que aleja el borde interno de la escápula de la columna vertebral. Su amplitud, como ven aquí, es más o menos 10 a 12 centímetros. Tenemos el movimiento de desplazamiento medial que aproxima a la escápula a la columna vertebral. Luego, obviamente, la elevación que desplaza a la escápula de su sitio normal hacia arriba, más o menos 10 a 12 centímetros, y el descenso, que tiene más o menos la misma amplitud, que desplaza a la escápula en dirección caudal. Luego tenemos una basculación o rotación hacia arriba, por la cual solamente la cavidad glenoidea se orienta hacia arriba. Y la basculación hacia abajo, que es el movimiento contrario, por el cual la cavidad glenoidea se dirige hacia abajo. La basculación hacia arriba tiene una amplitud de 45 a 60 grados. El desplazamiento lateral de la escápula, es decir, alejarse de la columna vertebral, está determinada por músculos anteriores, el pectoral mayor, el pectoral menor y el serrato anterior. Y el desplazamiento medial está determinado por músculos posteriores, el trapecio, especialmente sus fascículos medios, los romboides que se insertan en el borde interno de la escápula y el dorsal ancho que se inserta en el ángulo inferior de la escápula. Los movimientos de elevación están determinados por el trapecio en sus fascículos superiores, el esternocleidomastoideo, los romboides, especialmente el romboides menor, y el más importante, el angular del omóplato o elevador de la escápula. El descenso está determinado por los fascículos inferiores del trapecio. Como ustedes habrán podido notar, el trapecio ha sido mencionado en los 3 movimientos. El borde superior de la espina da inserción al trapecio y esos fascículos superiores elevan a la escápula. Los fascículos medios la aproximan a la columna vertebral y los fascículos inferiores que se insertan en el borde inferior de la espina descienden a la escápula, ya el trapecio entonces, y el dorsal ancho que se encuentra en la parte inferior también produce movimiento de descenso, lo mismo que los fascículos inferiores del serrato anterior, los músculos pectorales al traccionar el húmero hacia abajo y el subclavio al traccionar a la clavícula caudalmente. La basculación hacia arriba está determinada por el trapecio y el serrato anterior nada más, y la basculación hacia abajo por el pectoral menor y por los romboides. La abducción del hombro se realiza en 3 etapas. La primera etapa, que abarca de los 0 a 60 grados, donde participan el músculo supraespinoso y el deltoides.
Accesoriamente participa el infraespinoso. Aquí lo estamos viendo. Este es un movimiento que se realiza casi exclusivamente en la articulación escápulo-humeral. La segunda etapa, desde los 60 grados hasta los 120 grados. En este movimiento ya participa la articulación escapulotorácica con basculación hacia arriba. Y como hemos mencionado, la basculación hacia arriba es por el trapecio y el serrato anterior. Tienen movimientos de acompañamiento, la esternoclavicular, que estará elevándose, y la cromioclavicular, que como hemos dicho, se desliza en todos los sentidos. Y la tercera etapa ya no se realiza en el complejo articular del hombro, abarca de los 120 a los 180 grados y ahí participan ya los músculos espinales del lado opuesto, ¿no? Que están llevando de 120 a 180 grados y están desviando la columna hacia el lado del movimiento de abducción. Y cuando abducimos en 180 grados los dos complejos articulares del hombro, participan los músculos espinales, pero en este caso no se desvía la columna, sino que se produce una hiperlordosis. La aducción del hombro, es decir, la aproximación del hombro al movimiento contrario, está determinado por los músculos redondo mayor, dorsal ancho, en la cara anterior el pectoral mayor y volvemos a la cara posterior donde participa el romboides. La flexión del hombro también se realiza en 3 etapas. La primera etapa es de 0 a 60 grados. Esta flexión del hombro también es conocida con el nombre de proyección anterior del hombro. ¿Quiénes participan en este movimiento? El fascículo anterior del deltoides, el músculo córaco-humeral y el pectoral mayor. La segunda etapa va de los 60 hasta los 120 grados y participan el trapecio y el serrato anterior porque ya hay basculación de la escápula y movimientos de acompañamiento, como verán ustedes en la articulación esternoclavicular, en la articulación acromioclavicular y la subdeltoidea, que también es una articulación falsa, pero participa acompañando todos estos movimientos. Y la tercera etapa de los 120 a los 180 grados es similar a la tercera etapa de la abducción, donde participan los músculos espinales del lado opuesto. La extensión del hombro tiene una amplitud de 45 a 50 grados, participan todos los músculos posteriores, el redondo mayor, el redondo menor, el fascículo posterior del deltoides, el dorsal ancho. Puede participar también accesoriamente la cabeza larga del tríceps y el músculo subescapular. La rotación externa del hombro tiene una amplitud de 80 grados aproximadamente y pues tiene una primera etapa hasta los 45 grados donde participan el infraespinoso y el redondo mayor. Y desde los 45 hasta los 80 grados participan el romboides que se encuentra en el borde interno de la escápula y el trapecio. La rotación interna del hombro tiene una amplitud de 100 a 110 grados. Para verificar ambas rotaciones, ponemos el miembro torácico en la posición neutra en flexión de 90 grados del codo. Entonces, el deslizamiento de la mano nos estará indicando que hay rotación medial cuando se dirige la rotación hacia el plano medio o rotación lateral cuando se aleja del plano medio. Entonces, en la rotación interna o medial, pues si mantenemos la posición de el antebrazo, tendríamos que atravesar por el cuerpo, ¿no? Pero cuando el codo está en extensión, podemos rotar una amplitud de 100 a 110 grados. Imagínense, 100 a 110 grados. Tendríamos que acomodar más o menos así el brazo para demostrar que hemos rotado 110 grados el complejo articular del hombro. Y esta rotación, en este caso, está acompañada con el movimiento de extensión. La rotación interna del hombro, donde participan el músculo dorsal ancho, el redondo mayor, el subescapular y el pectoral mayor, además de la cabeza larga del bíceps. La anteposición del hombro es proyectar el hombro por delante de su eje normal. En este caso, el hombro derecho está proyectado hacia adelante y la amplitud que tiene de esta proyección anterior del hombro es de 40 a 45 grados.
Participan el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y el cesato anterior. El movimiento contrario es la desposición del hombro, que es un poco más amplia, como ven ustedes aquí, donde participan los músculos romboides, trapecio y dorsal ancho. Otro movimiento es la flexo-extensión horizontal del hombro. En la flexión horizontal del hombro, como para desplazar un libro en un librero, participan el fascículo anterior del deltoides, el subescapular, el pectoral mayor, el pectoral menor y el cesato anterior. Otro movimiento es el contrario, de a partir de la abducción en 90 grados, pues se produce el desplazamiento posterior del miembro torácico, cuyo eje es el hombro. Participan el fascículo posterior del deltoides, el supraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor, los romboides que están en el borde interno de la escápula, el trapecio. Son los músculos que participan en ese movimiento. Y pues aquí tenemos los movimientos de elevar los hombros y descender los hombros, cuyo punto de origen es la articulación externo-clavicular. Los músculos se elevan por los músculos elevadores de la escápula y los fascículos superiores del trapecio. Y el descenso se produce por los fascículos inferiores del trapecio y el dorsal ancho. Ya hemos mencionado que la combinación de todos estos movimientos nos va a dar el movimiento total de circunducción. Bueno, como habíamos mencionado, la cápsula articular escapulohumeral es reforzada por delante, por arriba y por detrás, no así por debajo. Entonces, por debajo puede luxarse la articulación escapulohumeral y una vez que se ha luxado, pues puede dirigirse en sentido posterior, luxación posterior o en sentido anterior. Vean ustedes, ahí está la escápula y detrás de la escápula está la cabeza del húmero y en este caso está muy delante de la escápula. Entonces, esta luxación es susceptible de ser resuelta si es que se la realiza inmediatamente después de la luxación. Este es el aspecto del hombro normal y este es el aspecto del hombro como en charretera, dicen, cuando hay luxación de la articulación glenohumeral. Ahí está otro hombro en charretera, signo clásico de esta luxación. Entonces podemos intentar en flexión del hombro, rotar el hombro y abducir el hombro y luego rotar lateralmente, abducir, rotar medialmente y aducir, ¿no? Entonces ese es el movimiento. Flexión del codo, rotar externamente con abducción y el otro movimiento es rotar internamente con aducción. Y de esa manera la cabeza del húmero puede regresar a su cavidad glenoidea. Otra forma de reducción de esta luxación escapulohumeral es la maniobra de Hipócrates o axila talón. El talón del que está produciendo o el que está haciendo la maniobra se apoya en la axila y se descarga el peso corporal traccionando el miembro superior. Una forma alternativa a esta maniobra es pasando un lienzo por debajo de la axila, puede ser una sábana, y traccionando hacia arriba y al lado opuesto, y otro operador está traccionando, abduciendo el brazo lateralmente y hacia abajo. Y de esa manera se trata de acomodar la cabeza del húmero en su lugar. Esto también se puede hacer, es una maniobra que se llama de distracción. Se coloca al paciente en decúbito ventral con el lado lesionado al borde de la cama y el lado lesionado debe sujetar un peso que traccione hacia abajo y trate de acomodar la cabeza del húmero. Esta es otra maniobra, apoyar en una silla, traccionando siempre hacia abajo para hacer que la cabeza del húmero se acomode. El cartílago articular, no solo en esta articulación, en cualquier articulación puede dañarse y producir dolor. En primer lugar, puede inflamarse y producir lo que se llama artritis. Y en segundo lugar, puede degenerarse, lo cual se conoce con el nombre de artrosis. Habíamos mencionado el manguito rotador que puede ser lesionado, pues vean ustedes en este caso el músculo supraespinoso ha sido desgarrado completamente y eso genera dolor
y eso se le conoce con el nombre de síndrome del manguito rotador. No solamente el supraespinoso puede ser lesionado, cualquiera de los tendones del manguito rotador pueden ser lesionados, pero el que con más frecuencia se lesiona es el supraespinoso y actualmente se puede hacer tratamiento artroscópico, como vamos a ver en este momento en esta grabación. Entonces, vean ustedes, están mostrándonos cómo por medio de la artroscopía se puede hacer, ¿no? Están viendo primero los síntomas y el diagnóstico de la ruptura con los movimientos y con la presión sobre el músculo supraespinoso. Estamos viendo la resonancia magnética nuclear que nos muestra el grado de desgarro y pues si no hay alivio con la inmovilización, con los antiinflamatorios, pues se hace este tipo de cirugía artroscópica en la cual por medio de los artroscopios se puede llegar hasta el tendón desgarrado, ¿sí? Se observa todo lo que está pasando dentro de esa articulación y pues para eso pues debemos saber anatomía. Ahí está buscando el tendón, han hecho ese espacio con suero fisiológico, están regularizando los bordes del tendón. Ese aparato que están viendo se llama shaver, que regulariza solamente, no solamente los bordes tendinosos, también regulariza el cartílago si es necesario y a veces el hueso. Vean ustedes la hemorragia que está ocurriendo, y eso quiere decir que está bien vascularizado. Están regularizando el tendón del supraespinoso. Entonces, una vez que se ha regularizado el tendón del supraespinoso, se procede a la sutura. Entonces, vean ustedes, ahí están los puntos que se ponen dentro de ese espacio que se ha generado con suero fisiológico, ¿no? Ahí están todavía regularizando los bordes, esta vez ya no con el shaver, sino con una tijera especial. Y una vez que se han regularizado los bordes, pues ya se puede encontrar los dos extremos y realizar la sutura. Esa es la forma en la cual se realiza una reparación endoscópica. Y la articulación escapulohumeral también puede tener lesiones severas que no pueden ser reparadas, por lo cual también podemos acudir a una prótesis de hombro, que no son muy frecuentes en nuestro medio, pero que sí se las ve. ¿No? Aquí estamos viendo una radiografía de una luxación posterior del hombro con una luxación acromioclavicular. En la luxación acromioclavicular también entonces podemos poner elementos metálicos de fijación y suturas de alambre. Entonces, la articulación acromioclavicular se luxa con ruptura de los ligamentos coracoclaviculares, por lo tanto, en la cirugía debemos tender a reparar también estos ligamentos coracoclaviculares. La articulación del codo se realiza entre las superficies articulares de la epífisis distal del húmero, la tróclea y el capitulum básicamente, y el surco capítulo troclear, y las superficies superiores del radio y del cúbito, la cabeza del radio con su cúpula radial y la escotadura troclear del cúbito con la escotadura radial que presenta el cúbito. Aquí estamos viendo la cabeza del radio cubierta por cartílago, regularizando completamente sus bordes y sus caras. Ahí está la cúpula radial. Y aquí estamos viendo la escotadura troclear del cúbito, también cubierto por una capa de aproximadamente 1 a 1,5 milímetros de espesor. Esta es la escotadura radial del cúbito, que sirve para que se desplace en esta todo este reborde del radio. Aquí abajo aprovecharemos para mostrar el ligamento cuadrado y este es el ligamento anular que por el momento solo los mencionaremos. En la articulación del codo, al igual que en todas las articulaciones sinoviales que hemos visto, vamos a encontrar la cápsula articular que se encuentra rodeando e inserta alrededor de las superficies articulares. En el caso del codo, cubre además la fosita
radial, la fosita coronoidea y la fosita olecraneana en la cara posterior. Esta cápsula articular está reforzada por un ligamento anterior, ligamento colateral cubital o medial, ligamento colateral radial o lateral y un ligamento posterior. Entonces, en el codo estamos viendo, en este caso, el ligamento colateral radial que se inserta en el epicóndilo lateral de la cara inferior y anterior del epicóndilo lateral. Parte este ligamento colateral radial con 3 fascículos: el fascículo anterior, el fascículo medio y el fascículo posterior. Del mismo modo, la articulación, o mejor dicho, el ligamento colateral cubital, que parte del epicóndilo medial, tiene 3 fascículos: el fascículo anterior, el fascículo medio y el fascículo posterior. Entre las bases del fascículo anterior y posterior hay un ligamento transverso. Precisamente se llama así, ligamento transverso o de Bardinet. Aquí estamos viendo la cara posterior de la cápsula articular reforzada por el tríceps y superficialmente una bolsa serosa. Este es el tendón de la cabeza, o mejor dicho, el tendón terminal del bíceps. Y ahí está una imagen real del ligamento colateral cubital con su fascículo anterior, su fascículo medio, su fascículo posterior y su ligamento transverso o de Bardinet. El ligamento colateral radial con su fascículo anterior que acompaña al ligamento anular, el fascículo medio y el fascículo posterior. Pues no se nota muy bien en las disecciones, pero el dibujo nos muestra que en la cara anterior hay un ligamento anterior, que es oblicuo de medial a lateral y de arriba a abajo. Y en la cara posterior lo propio. En la articulación del codo, al igual que en las otras articulaciones sinoviales, encontraremos la membrana sinovial que se encuentra tapizando toda la cavidad, la cápsula articular, donde se produce el líquido sinovial. Esta es una articulación sinovial que es compuesta. ¿Por qué? Porque tiene 3 superficies articulares y permite movimientos en un solo eje, ¿ya? Porque predomina la tróclea humeral, que permite movimientos de flexión y de extensión. Ahora, entre el eje del brazo y el eje del antebrazo se forma lo que se conoce con el nombre de ángulo braquial, ¿sí? Ese ángulo braquial que en el sexo masculino es de 170 grados y en el sexo femenino de 160 grados. La flexión activa de la articulación del codo llega hasta los 145 grados. Y si nosotros hacemos flexión pasiva, llega hasta los 160 grados. Los músculos que participan en esta acción son el braquial, el brachioradial y el bíceps con sus 2 cabezas. La extensión, bueno, en realidad no hay extensión, simplemente un movimiento de reponer el movimiento de flexión que va en sentido de extensión. Y en los casos en que hay lasitud de los ligamentos, puede haber una extensión de hasta 5 a 10 grados, producida por el músculo tríceps principalmente y por el anconio accesoriamente. Pues en el codo puede haber la luxación de la cabeza del radio debido a que a los niños se les lleva y se los levanta a veces de la mano, ¿no? O se hace este movimiento de levantarlos de los brazos, se puede producir una luxación de la cabeza del radio. Por lo tanto, es importante no llevar a los niños en estas posiciones, ¿no? Y a veces se los levanta del brazo, entonces ahí puede haber una luxación incluso del radio y del cúbito. Y cuando hay lesiones muy severas de esta articulación, también contamos con la prótesis para la articulación del codo. Muchas gracias por su atención.